buen día amigos, nuevamente les habla Fernando Escalante y el día de hoy vamos a ver este tema de Antecámara 10, leyes de reencarnación, retorno y recurrencia. Estas tres leyes son muy importantes en todos esos ciclos de existencias que cada uno de nosotros tiene. Iniciaremos con el relato de hace un tiempo atrás, en el cual un niño iba con su padre por las cimas de las montañas, aquí en nuestro país. Movieron una roca y encontraron una estrella de mar en la base misma de la roca, el fósil de una estrella de mar, y ese niño inmediatamente visualizó toda esa cadena de montañosa como fondo marino o como que existía antes ahí anteriormente mar. Y también visualizó el mar como cadenas montañosas. Es decir, reflexionó que nuestro planeta anteriormente ha podido cambiar radicalmente y convertirse el fondo marino en picos de montañas y los picos de montañas en fondo marino. Para ello ha tenido que producirse un proceso de desconfiguración y reconfiguración planetaria, que es lo que vimos la clase anterior. En ese proceso, nuestro planeta dará lugar a una nueva raza que se denominará Coradi. Es decir, retornará toda nuestra civilización humana en esa nueva civilización que ha de venir. Y justamente retornarán también las mismas estaciones, por ejemplo el otoño y el invierno, y retornarán los yoes o las almas con los egos o yoes que han fracasado y se les dará una nueva oportunidad. De igual manera, reencarnarán los guías espirituales de la humanidad para poder ayudar, para poder guiar a la humanidad con sus enseñanzas. En ese proceso de desconfiguración y reconfiguración planetaria se da el objetivo que tiene nuestro planeta, que viene a ser brindar o dar esas 7 humanidades. Es decir, así como un árbol, por ejemplo, de naranjas, da sus frutos que a nosotros nos alimenta, nuestro planeta también da esas 7 humanidades o 7 razas con sus respectivas subrazas. Y aquí preguntémonos nosotros, ¿cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar? Entonces el día de hoy estamos tratando sobre las existencias sucesivas que cada uno de nosotros tiene. Y esto ha sido enseñado en las doctrinas del maestro Krishna, del maestro Buda y del maestro Jesús. Eso lo podemos encontrar en los libros sagrados, en las cuales contienen las doctrinas de los maestros que acabamos de mencionar, en las cuales se explica cómo es que nosotros tenemos un alma y cada uno de nuestros cuerpos vienen a ser como vestiduras. Es decir, que nuestros cuerpos vienen a ser como vestiduras que nuestra alma va tomando a su debido momento. Y en ese proceso de existencias sucesivas entran estas 3 leyes que vamos a ver el día de hoy, o juegan un papel de suma importancia. Y es necesario hacer ahora la diferenciación o distinción entre cada una de ellas. Preguntémonos, ¿cómo entender la ley de reencarnación? Nos menciona aquí el párrafo, la palabra reencarnación es muy exigente. Nadie podría reencarnificarse sin antes haber eliminado el ego. Reencarnación es el descenso de la divinidad en el hombre. Es decir, que para la reencarnación se necesita haber eliminado al ego, individualidad, que esa persona se haya fusionado con la divinidad, con el mundo del espíritu, con su alma y con su espíritu, y esa persona a plena conciencia elige regresar normalmente para ayudar a la humanidad. Ejemplos de este tipo de casos son el Maestro Jesús el Cristo, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, etc.
Pasemos ahora a ver qué es la ley de retorno y recurrencia. La ley de retorno está íntimamente ligada a la de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, pero más las consecuencias. El yo retorna en las multitudes, pero no es reencarnación. Estamos viendo que la ley de retorno es totalmente irrebatible, porque nosotros podemos palparla, podemos verla. Por ejemplo, nuestro planeta retorna al cabo de un año al punto de partida inicial. Y así como nuestro planeta retorna nuestro sistema solar, retornan los días, las noches, retornan los ciclos, las estaciones, etc. Y asimismo nosotros retornamos, es decir, los yoes retornan y vuelve a ocurrir lo mismo que sucedió. Es decir, vuelve a ocurrir lo mismo, pero más las consecuencias. Por ello, estas leyes en particular de retorno y recurrencia están vinculadas a dos leyes. La primera es la ley del karma, porque si estamos hablando de las consecuencias, la ley del karma es la que regula, la que tiende a equilibrar nuevamente la balanza. Es decir, si anteriormente hicimos daño, pues regresamos, retornamos para pagar ese daño. Por eso mencionamos consecuencias positivas o negativas. Y por otro lado, la ley del espiral. La ley del espiral que normalmente es hacia abajo. Debiera ser hacia arriba, pero normalmente en nosotros es hacia abajo, ya que en esos retornos y las recurrencias sucesivas, lo que normalmente ocurre es que nosotros vamos fortaleciendo al ego en esas diversas existencias que nosotros tenemos y la espiral es descendente o hacia abajo. Esto lo podemos notar con el siguiente ejemplo. Si un par de personas en una existencia anterior discuten, si la espiral es hacia abajo, a la siguiente, por ejemplo, se van a las manos. Y a la siguiente, por ejemplo, alguien puede ya enviarlo al hospital o de repente ir más allá y matarlo. Esa es la espiral descendente en la cual nosotros nos encontramos. Procesos de los cuales nosotros no nos damos cuenta. Es decir, cada vez que nosotros retornamos, volvemos a repetir principios mecánicos como este de dramas, comedias y tragedias. Por ejemplo, en los matrimonios, en el matrimonio, la misma celebración de la boda viene a ser lo que es la comedia. Cuando se separan viene a ser el drama y posterior al divorcio son las tragedias. Imaginemos los niños abandonados y otras condiciones que las personas que han pasado por ese proceso lo saben muy bien. Es decir, nosotros tenemos toda una programación o un rol que cumplir, ya traemos. Los yoes son diversas personas que tienen sus citas o ya tienen una cita con determinados eventos y personas por el accionar de estas leyes de retorno y recurrencia y del karma. Todo este proceso es un proceso mecánico. Estas leyes de recurrencia y retorno son mecánicas, no existe la conciencia allí por parte de nosotros. Sin embargo, existen principios directrices del universo, que son las leyes que vienen a regular todos estos procesos, por ejemplo, del karma, de pagar lo que se debe, o de asignarnos algo en el caso de que la ley tenga que darnos a nosotros. Si analizamos la vida de alguien, de repente a los 16 años tiene su primera experiencia sexual, a los 25 se casa, a los 30 tiene un conflicto, una pelea con alguien, a los 40 se divorcia y así sucesivamente. Ya son eventos o cosas que tienen que ocurrir en su existencia. Por ley de recurrencia, vuelve a ocurrir. Y como mencionamos, normalmente son en espirales o espiras más bajas o descendentes. Siendo estas dos leyes de retorno y recurrencia de tipo mecánico y en el cual no hay participación de la conciencia, muy a diferencia de la reencarnación en que sí hay participación de la conciencia porque no hay ego, en el caso del retorno y recurrencia
También dentro de ese proceso en que nosotros regresamos y vuelve a ocurrir, nosotros tenemos la oportunidad de corregir. Y por esa razón, esas leyes de retorno y recurrencia son leyes intermedias. La ley de reencarnación también es intermedia, a pesar de que es una ley, diríamos, donde hay participación de la conciencia, es intermedia porque cuando esa persona, ese individuo sagrado, decide regresar, retornar al plano material, en este plano material, pues está sujeto a la ley de la caída, está sujeto a caer. Y por esa razón es intermedia esta ley. Es decir, las leyes intermedias contienen tanto principios mecánicos como principios inteligentes. Las leyes intermedias permiten salir de estados muy degenerados, porque esas leyes intermedias son como una escalera para bajar o para subir. Para bajar a través de principios mecánicos y para subir a través de principios inteligentes. Por eso es muy importante tener en cuenta esta clasificación de leyes. Existen leyes inferiores en las cuales solamente contienen principios mecánicos, como por ejemplo la ley de la caída. Existen leyes intermedias, que por ejemplo son las que estamos viendo el día de hoy, y existen leyes superiores que solamente contienen principios inteligentes. Mencionábamos también que dentro de la ley de retorno y de recurrencia existe la oportunidad de corregir, de enmendar o de compensar. Y por consiguiente, nosotros tenemos múltiples oportunidades. Tenemos 108 existencias que lo podemos multiplicar por 3000 ciclos. Es decir, tenemos cientos y hasta miles de existencias. Pero lamentablemente esas oportunidades normalmente se pierden. Y normalmente se pierden por la fascinación que nosotros tenemos por el mundo de la materia, por los placeres, la diversión, etc. Es decir, nuestra vida totalmente equivocada, totalmente mecanicista, eso hace perder esas oportunidades que la ley nos da. Y eso indica que no tenemos la capacidad de recibir la palabra, la pareja, la profecía o lo que sea. Y nosotros ya sabemos que dando es que nosotros podemos tener esa capacidad de recibir, generar esa capacidad de recibir. Vayamos al tercer párrafo. ¿Cómo fue que desapareció la Atlántida? La tierra antigua fue destruida con el agua. Aquí se está refiriendo a la Atlántida, es decir, al anterior ciclo o a la anterior raza que existió en nuestro planeta, que se denominó la Atlántida. Y eso lo podemos verificar por ahora con las diversas tradiciones de las diferentes culturas que han existido y en diversos lugares en las cuales se mencionan esto del diluvio universal. Luego sigue mencionando, y la tierra actual será destruida con el fuego. Así se cumplirán todas las profecías escritas en todos los libros sagrados de todas las religiones del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esto de las profecías nosotros debemos entenderlo como advertencias. Así como cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo recibimos un memorándum en el cual se nos advierte por algo nocivo o negativo que estamos realizando y se nos insta a corregir, así mismo son las profecías. Esas profecías las encontramos en los libros sagrados. Y por ley de retorno volverá el Hercólogos. Por ley de recurrencia va a desaparecer esta quinta raza. Todo ello está previsto en los libros sagrados, que justamente es el tema de la próxima clase. Es decir, en los libros sagrados está previsto todos estos procesos de desconfiguración y reconfiguración planetaria o final de un ciclo e inicio de uno nuevo. Todo ello está plenamente especificado en los libros sagrados, que contienen básicamente principios inteligentes, que lamentablemente nosotros no podemos distinguir esos valores verdaderos y esos valores falsos porque nosotros no tenemos conciencia. Por consiguiente, la próxima clase vamos a ver cómo recuperar esas facultades, cómo regenerarnos y con qué material o cuál es lo básico
el material básico que nosotros tenemos que utilizar para lograr ese objetivo de regenerarnos. También debemos mencionar aquí el principio inteligente del deber cósmico. El deber cósmico es sumamente importante porque implica el uso adecuado de nuestras energías. Eso es todo por el día de hoy y dejamos como tarea esta base bíblica Mateo capítulo 11 versículos del 12 al 15 y para profundizar este tema podemos estudiar el libro El Cristo Social en el capítulo 63. Muchas gracias al maestro Samael Aumbeor por sus enseñanzas y gracias a ustedes por participar. Hasta la próxima.